Ya todo en orden. Muy bien. Así que, ok, esperamos. Sí. ¿Vale? Sí, Ya solo está. un minuto, por Ah, ya. favor. No, sino como aparece en vivo. Sí, sí, pero me parece que en la No página sale. está Ah, demorándose en hacer la transmisión. A ver, solo un minuto, por favor. sí.
Magali, me dicen que ya, entonces, ¿Ya estamos? sí, Ya sí, empiezo adelante, entonces. sí, adelante. Buenas tardes Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Magali Sotelo y junto con Allen Flores somos los encargados de dirigir esta segunda sesión del primer Seminario Internacional de Derecho Penal y Filosofía del Lenguaje. En nombre de la Revista Peruana de Ciencias Penales les damos la bienvenida y les agradecemos por su asistencia a esta segunda sesión. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de la profesora María Luisa Cuerda Arnao, quien es catedrática del Departamento de Derecho Público de la Universidad Jaume I, es coordinadora del Centro de Investigación en Derecho Penal, Criminología e Inteligencia de la misma Casa de Estudio, doctora en Derecho por la misma Casa de Estudio, y dentro de las diversas estancias de investigación que ha realizado, una de ellas es a nivel doctoral en el Max Planck Institute. También es magistrada de la Audiencia Provincial en Castellón. El tema a tratar de hoy es los criterios de imputación de la comisión por omisión, crítica a su ampliación. Antes de dar pase a la profesora, es necesario detallar que, culminada la ponencia, la profesora responderá algunas de las preguntas formuladas por el público. Profesora Cuerda Arnao, el público es suyo. Muchísimas gracias. Bien, antes que nada, naturalmente, yo también quiero agradecer a todos los colegas y compañeros de la revista Peruana de Ciencias Penales que me han invitado a estar en este primer seminario internacional de Derecho Penal y Filosofía del Lenguaje y a compartir panel con colegas de la talla del doctor Manalis Raffo, del doctor Porciúncola y de los doctores, grandes amigos, doctor Ramos Vázquez y el maestro Martínez Bujani. La verdad es que con todos ellos y también con los amigos de la revista de Ciencias Penales me hubiera gustado poder compartir vuestro verano, vuestra primavera, nuestro otoño, en un entorno un poco más cálido que el que nos depara Internet, pero bueno, los tiempos son los que son y debemos acomodarnos a ellos. Bueno, mi ponencia, como efectivamente decía Magali Sotelo, tiene por objeto analizar críticamente la ampliación que del ámbito de aplicación se ha producido en España de la comisión por omisión. En los últimos años, especialmente ya en la última década, son muy numerosas las resoluciones en las que se condena en comisión por omisión, como autores en comisión por omisión, a los progenitores, especialmente a las madres, por la muerte, lesiones o incluso abusos sexuales de sus hijos a manos de terceros, generalmente el propio progenitor. Esta semana incluso he asistido a un congreso internacional en donde se ha planteado la posibilidad también de castigar en comisión por omisión a los alcaldes como consecuencia de delitos contra el medio ambiente cometidos por terceras personas, es decir, vertidos a los que los ayuntamientos no han puesto coto, o incluso a castigar también como autores en comisión por omisión de los delitos cometidos en el seno de las personas jurídicas a los responsables del órgano de cumplimiento, los llamados compliance officers. Pese a, como digo, en todos estos casos tratarse de conductas en las que es un tercero el que ejecuta. En suma, un sector importante de la doctrina española y también de la jurisprudencia vienen castigando en comisión por omisión, como autores en comisión por omisión, a sujetos que tienen la condición de garantes, pero que realmente no han ejecutado el núcleo de la conducta típica a que se refiere y que tradicionalmente, hace años, eran castigados o bien por otros tipos omisivos, omisión del deber de socorro, omisión del deber de impedir determinados delitos, o como partícipes omisivos en la conducta del autor. Sin embargo, ahora se abandonan esas otras tipificaciones clásicas y se opta por el castigo de estas personas en comisión por omisión. Bueno, esto plantea infinidad de problemas que trataremos de ir viendo y es algo que ya puso de manifiesto de manera magistral el profesor Vives Antón, mi maestro, en los comentarios que hizo en EDERSA cuando surgió el Código de 1995, en donde ya puso de manifiesto que esta ampliación era fruto de un entendimiento equivocado de la omisión misma que venimos arrastrando desde que Kaufmann la configurara como la conducta de quien podía actuar
y así entendía la omisión, y fruto de ese equívoco se está produciendo esta extensión que, como digo, ya puso de manifiesto tempranamente el profesor Vives, tanto cuando surgió el Código Penal de 1995 como posteriormente sus magníficos fundamentos del sistema penal y últimamente en la obra que comparto con él, Acción Significativa, Comisión por Omisión y Dogmática Penal, publicada también por la editorial Tirán-Lor-Blanc. Bueno, como el doctor Vives ha expuesto de manera magistral, la omisión es un ejemplo paradigmático de cómo el lenguaje dogmático se sobrepone al lenguaje ordinario en el que está y debe estar escrita la ley para que todos podamos entenderla y sepamos a qué ajustar nuestras conductas. Sin embargo, los criterios de imputación dogmático se sobreponen a, ya digo, a ese lenguaje común en el que está escrita la ley y eso genera una serie de disensos porque cuando hablamos de criterios de imputación materiales ya no tenemos el grado de consenso que sí suscita en líneas generales el uso común del lenguaje. Bien, antes de entrar de todas maneras en ese análisis crítico en el que consiste mi ponencia, quiero hacer algunas consideraciones que son básicas acerca de la comisión por omisión, pero que me parece que son debidas, habida cuenta de que, como los organizadores me comentaron, este seminario no solamente va dirigido a un público con un alto grado de especialización, sino también a estudiantes para los que creo que es importante hacer estas consideraciones básicas acerca de la comisión por omisión. Como todos sabemos, lo que caracteriza a la comisión por omisión como modalidad de conducta es que se imputa un resultado a una omisión. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, en la mayor parte de los ordenamientos a través de una cláusula específica, un precepto específico integrado en el ordenamiento penal en el que se recogen cuáles son los requisitos en virtud de los cuales podemos imputar un resultado a una omisión. Bien, esa cláusula, como digo, es la vía más ordinaria y se entendió que era la forma de evitar un déficit de legalidad como el que se achacaba al hecho de que históricamente se entendiera, incluso antes de que existieran estas cláusulas específicas en los ordenamientos, que se entendiera que en un mismo verbo típico admite ambas formulaciones, es decir, que cuando el código prohíbe o castiga al que matare a otro, está conteniendo en realidad dos normas, una norma prohibitiva, o sea, o dos conductas, una norma da cabida tanto a las conductas activas como a las conductas omisivas. Bien, la mayor parte de los ordenamientos han entendido que ahí había un déficit de legalidad y que era preferible crear cláusulas específicas de comisión por omisión en las que se pusiera de manifiesto claramente cuáles eran los requisitos para poder imputar un resultado a una omisión. Ya digo, esta es la vía clásica. No obstante, hay otros ordenamientos en los que, como sucede por ejemplo con el ordenamiento jurídico francés, no hay ninguna cláusula específica en materia de comisión por omisión y es más, los tribunales allí son muy reacios a imputar a una omisión un resultado, salvo que el legislador haya hecho una previsión específica, es decir, haya previsto una comisión por omisión específica en una conducta concreta. Con lo cual, digamos, este sería el estado de la cuestión en la mayor parte de los ordenamientos de nuestro entorno. La existencia o bien de una cláusula específica o bien de comisiones por omisiones específicamente tipificadas en las que se expresa claramente que la no realización de una conducta se considerará o se castigará con la misma pena que la conducta activa. Bien, en el caso tanto de Perú como en el caso de España se ha optado por esa cláusula específica. Concretamente, en el caso del Código Penal peruano, esa cláusula está contenida en el artículo 13, en el que se afirma que el que omite impedir la realización del hecho punible será castigado si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo y si la omisión corresponde, y subrayo este corresponde, a la realización del tipo penal mediante un hacer. Y en este caso la pena, dice el artículo 13 del Código Penal peruano, podrá ser atenuada. El Código Penal español, por su parte, regula la comisión por omisión en el artículo 11, con una redacción ligeramente distinta a la del Código Penal peruano. Dice concretamente, pero existiendo también una gran analogía, dice: los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo al infringir un especial deber jurídico del autor equivalga, y subrayo el equivalga,
equivalga según el sentido del texto de la ley a su causación. A tal efecto, se equiparará la comisión a la acción cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar o cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídico. Bien, si se fijan, no podemos entrar, por razones de tiempo, en las analogías y diferencias de ambos preceptos, pero los dos coinciden en algo básico, y es que se imputa el resultado a una omisión siempre y cuando, para empezar, exista posición de garante, es decir, el sujeto tenga un deber de actuar, ya sea este deber contractual, ya sea un deber legal, como el que tienen los padres con los hijos, o sea a raíz de la llamada teoría de la injerencia. La creación de un riesgo por parte del sujeto le obliga, le convierte en garante de la evitación del resultado. Sin embargo, hay una diferencia importante entre la regulación peruana y la regulación española. En el caso de del Código Penal español, la pena que se impone al que actúa en comisión por omisión y es condenado en tal concepto es la misma que la que se impone al autor del mismo, al que lo realiza a través de una conducta activa, mientras que en el caso del Código peruano se establece la posibilidad de atenuación. La pena, no solo la posibilidad, sino la posibilidad de atenuación. ¿Y esto a qué es debido? Y esta es una diferencia que sí que es importante subrayar, porque quizá algunas de las consideraciones que yo voy a hacer aquí no son enteramente trasladables a la situación peruana o a la de otros ordenamientos. Me refiero exclusivamente al Código Penal peruano por deferencia hacia los organizadores, pero es trasladable a lo que digo a otras regulaciones que no son idénticas a la que ofrece el Código Penal español. Y fíjense que la diferencia sustancial que existe o la diferencia fundamental que existe entre una y otra regulación es que el Código Penal español exige una equivalencia según el sentido del texto de la ley entre la acción y la omisión. Razón por la cual la pena es idéntica, porque estamos ante conductas que son equivalentes en el uso común del lenguaje, de acuerdo con el uso común del lenguaje, de acuerdo con el sentido de la acción, estamos ante conductas respecto de las cuales la ley exige equivalencia. Mientras que en el caso del Código Penal peruano, aquí se exige solamente una correspondencia. El Código Penal peruano ha seguido la estela del Código Penal alemán, que también en el parágrafo 13 utiliza este concepto, habla de Entsprich, no habla de gleichwertig sein. Es decir, no exige el Código Penal alemán, no exige tampoco la equivalencia, exige una correspondencia entre la omisión y la acción, razón por la cual también en el Código Penal alemán se establece la posibilidad de atenuar la pena. En todo caso, ya digo, hay esa diferencia entre ambas construcciones, pero en lo que sí que coinciden todos los ordenamientos que regulan la comisión por omisión, también llamada omisión impropia, es, por ejemplo, en que no tendríamos ninguna duda en considerar adecuado el castigo. Me sirvo de sentencias del Tribunal Supremo Español, por ejemplo, sentencia 459/2018 de 10 de octubre, en la que se condena en comisión por omisión a la hija de una señora anciana que estaba bajo su cuidado, que padecía una enfermedad impeditiva que le obligaba a necesitar asistencia constante y, pese a ello, la hija desatendió todo tipo de cuidados, de limpieza, de alimentación, y esta persona falleció como consecuencia de un cuadro de desnutrición crónica en grado de caquexia, anemia severa, úlceras de cúbito infectadas y bronconeumonía aguda. En este caso, creo que todos los juristas peruanos, chilenos, brasileños, españoles, alemanes, estaríamos de acuerdo en entender que este es el ejemplo paradigmático de la comisión por omisión. Aquí, en este caso, no solamente hay claramente una posición de garante por parte de la hija que ha asumido el cuidado de la madre, hay una asunción fáctica de ese cuidado, de modo que no solamente es garante legal, sino que ella ha asumido ese cuidado, desatiende los cuidados básicos y, como consecuencia de esa omisión, se produce esa relación de cuasi causación, es decir, la muerte es consecuencia de la omisión del garante.
En este caso no hay duda alguna de que este es el ejemplo paradigmático, son los casos en los que está llamada a actuar la comisión por omisión. Sin embargo, tenemos casos muy distintos, como les decía al inicio, y me centro siempre en sentencias del Tribunal Supremo Español y luego en el debate, si quieren, tratamos esta cuestión en su ordenamiento. Por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo 20/2001 de 22 de enero, en donde se castiga como autora en comisión por omisión de una tentativa de homicidio con dolo eventual a la madre que asistió sin intervenir de manera decisiva cuando su compañero sentimental zarandeó al bebé, a consecuencia de lo cual fue ingresado con un cuadro grave, si bien finalmente se le logró salvar la vida. En este caso, ya les digo, se le condenó y además se le aplicó la agravante de parentesco a la madre con la misma pena que al ejecutor material. Otro caso similar es el de la sentencia del Tribunal Supremo 43/2009 de 28 de enero, en la que se condena también con la misma pena que al autor de los abusos a la madre que también asistió o era conocedora de que el padre abusaba reiteradamente de su hija menor. Y el Tribunal Supremo entiende, sin embargo, que aunque la madre no realizó ninguna actuación, tampoco hizo nada para impedirlos y que, por tanto, aunque ella no fue autora en el sentido material del término del delito de abusos deshonestos, los propios hechos probados permiten calificarla como autora en comisión por omisión, puesto que tenía una inequívoca obligación legal de actuar. Bien, en estos dos ejemplos que les he puesto, y con respecto a los que siempre que planteo esta cuestión ante mis estudiantes se asombran del hecho de que yo entienda que aquí no cabe una condena en comisión por omisión, bueno, tengo que hacer una precisión, porque cuando yo digo que estoy en desacuerdo con la aplicación a estos casos de la comisión por omisión, estoy diciendo exactamente eso, pero no estoy diciendo en modo alguno que no sean conductas por las que se pueda responder penalmente. Es más, creo que en muchos de estos casos cabe la responsabilidad penal, pero por otros títulos, ya sea una participación omisiva en el delito cometido por el ejecutor material, en grado de cooperación necesaria o no necesaria, ya sea una omisión del deber de impedir determinados delitos, ya sea una omisión del deber de socorro. Es decir, cuando yo critico la ampliación de la comisión por omisión por el hecho de que se están confundiendo, como ahora veremos, acción y responsabilidad, no estoy diciendo que se trate siempre de conductas que deban quedar impunes, sino que son otros títulos de imputación los que se ajustan en mayor medida a la literalidad de la ley y, por tanto, se ajustan en mayor medida al principio de legalidad que rige la intervención penal. Bien, ya digo, no obstante, que mi crítica es una crítica desde la perspectiva de lo que dice el Código Penal español, porque no olvidemos que hay consideraciones de las que yo voy a hacer que no son trasladables a la regulación que de la comisión por omisión hacen otros ordenamientos. Entonces, téngase en cuenta esta precisión, pero no obstante también les digo que mi conocimiento de los sistemas jurídicos de nuestro entorno me permite decir con cierta solvencia que en todos ellos existe una tendencia a hacer decir a la ley lo que la ley no dice. Como consecuencia, como les decía, de sustituir el lenguaje ordinario, que es en el que está y debe estar escrita la ley, por los criterios de atribución de la responsabilidad. A ver si logro explicar esto de una manera más gráfica. Vamos a ver, la ley lo que hace es describir acciones, matar, lesionar, estafar, y lo primero que hay que decidir, en primer término, lo que hay que decidir es quién mata, quién lesiona y quién estafa. Generalmente, quien realiza esta acción de matar, lesionar o estafar será también la persona responsable de esa muerte. Pero lo que no podemos es invertir el orden y que la responsabilidad, el criterio de la responsabilidad, es decir, un criterio de imputación, el de la responsabilidad, se coloque por delante de la acción. Es decir, es imprescindible separar acción y responsabilidad. Porque hay casos en que hay acción, pero no hay responsabilidad y hay
ocasiones en las que sucede verificar lo que digo. Les decía que es imprescindible separar acción y responsabilidad y que hay que decidir primero quién actúa y luego ver quién es responsable de esa acción. Porque hay casos, como les decía, en los que hay acción y no hay responsabilidad y viceversa. El ejemplo del que actúa sobre una persona en situación de hipnosis o sobre un sonámbulo. En este caso, el que realiza la acción es el que está bajo la situación de hipnosis, sin perjuicio de que esa persona no responderá penalmente por los hechos, pero el que realiza la acción es, sin duda alguna, el sujeto que, aunque sea en esa situación de sonambulismo o en una situación de hipnosis, está realizando la conducta. No sé si ustedes han visto una película, El gabinete del doctor Caligari, una película expresionista de los años 20, en donde es precisamente Caligari actúa sobre Césare, es muy interesante, y le obliga a matar a Jane y a detenerla ilegalmente. Evidentemente el que realiza la conducta es Césare, no el doctor Caligari, sin perjuicio de que Césare no es responsable de sus actos. En otros casos sucede lo contrario. Hay responsabilidad, podemos hablar de responsabilidad o de cierta responsabilidad como criterio material, pero no hay acción. Y traigo a colación un acontecimiento literario que a todos nos es cercano. Ustedes habrán leído la crónica de una muerte anunciada y ahí saben que, todos saben que los hermanos Vicario, para salvar la honorabilidad de su hermana, van a matar a Santiago Nassar. Lo sabe todo el pueblo. Es de hecho la crónica de una muerte anunciada. Y todos podían haber evitado la muerte, pero no lo hacen. ¿Vamos a hacerles responder por la muerte que causa un tercero? Claro, si concebimos la omisión, como hacía Kaufmann, como el no hacer lo que se podía hacer, todos aquellos que podrían haber actuado podían ser hechos responsables de la muerte. Sin embargo, como les digo, creo que esa concepción de Kaufmann, que la expone claramente en la dogmática de los delitos de omisión, que además ahora ya existe una traducción de la segunda edición alemana, en donde él dice exactamente, la omisión es el no hacer lo que se podía hacer, y es por tanto un fenómeno prejurídico que no nace del ordenamiento jurídico ni de otras expectativas. Creo que ese modo de entender la omisión como un simple posibilidad de hacer y no se hizo, es el origen de muchos de los problemas en los que ahora se encuentra inmersa la comisión por omisión. ¿Por qué? ¿Qué supone entender así la omisión? Como la posibilidad, la simple posibilidad de actuar. Pues ni más ni menos que supone que la descripción legal es irrelevante, ya que a la postre no determina quiénes han matado por omisión, sino quiénes deben responder por esa muerte, quiénes podían haber evitado la muerte y por tanto deben responder por ella. Con lo cual lo determinante no es la acción descrita en la ley, matar, lesionar o estafar, sino quiénes son los que, pudiendo haber evitado ese resultado, no lo hicieron y por tanto son materialmente tan responsables como el autor de los hechos, que es en el fondo la concepción que late en todas esas sentencias del Tribunal Supremo, en donde lo que viene a decir es materialmente es tan responsable de las lesiones o de las muertes el sujeto que ejecuta que la madre que consiente que otro lo haga sin intervenir. Sin embargo, con ello se tira por la borda la tipicidad, se tira por la borda la legalidad y todo lo que ello significa en materia de garantías y, por tanto, se echa por tierra lo que es la primera limitación del ius puniendi estatal. Por tanto, quisiera que quedara clara mi posición en el sentido de que no se puede seguir entendiendo la acción, que es lo que sucede a veces implícitamente en todas estas, o incluso a veces de manera no consciente en todas estas resoluciones, no se puede seguir entendiendo la acción en el sentido de un simple no actuar pudiendo hacerlo. El primer requisito de la comisión por omisión, o sea, para poder hablar de comisión por omisión en sentido jurídico, para poder decir en sentido jurídico que alguien omitió, es necesario, y a imputarle un resultado, claro, es necesario que exista un especial deber jurídico de actuar, es decir, una posición de garantía. Como primer requisito, no único, ya lo veremos, pero el primer requisito es la
el especial deber de actuar. Por lo tanto, no omite solo aquel que pudiendo hacerlo no intervino, sino aquel que podía y debía evitar el resultado. Bien, pues ahora vamos a ver, digamos, ese como primer requisito. Como segundo requisito imprescindible, que yo creo que es el verdadero fulcro de la comisión por omisión, que exista una auténtica equivalencia entre la omisión y la acción. Les voy a comentar ahora una serie de casos en los que se pone de manifiesto cómo el Tribunal Supremo Español, arropado por un sector importante de la doctrina, olvida estos límites constitucionales de la comisión por omisión. Límites constitucionales porque derivan del propio principio de legalidad que nos obliga a entender la ley con arreglo al uso común del lenguaje. En la mayor parte de las sentencias se produce una múltiple vulneración o, digamos, se omiten diversos requisitos que vienen exigidos a la comisión por omisión en el artículo 11 del Código Penal. Yo, sin embargo, por razones didácticas, lo que he hecho ha sido dividir las sentencias en función de aquel aspecto de la comisión por omisión, de la regulación legal de la comisión por omisión, que resulta más claramente vulnerada. Entonces, comienzo por un primer grupo de casos en los que, en mi modesta opinión, se vulnera el precepto legal que regula la comisión por omisión y se vulnera con ello el principio de legalidad porque se crean posiciones de garante al margen de lo que dice el artículo 11, que, como les decía, coincide con lo que establece el artículo 13 del Código Penal peruano o el parágrafo 13 del Código Penal alemán, que establece que las únicas fuentes de la posición de garante son la obligación legal, la obligación contractual, es decir, la asunción voluntaria de esa posición, y la creación de una situación de riesgo para el bien jurídico protegido, es decir, la teoría de la injerencia. Esas son, unánimemente, en los ordenamientos en los que existe una cláusula específica de regulación de la omisión propia, de las que surge la posición de garante. Sin embargo, en nuestro Tribunal Supremo, paulatinamente está ampliando esas fuentes más allá de lo que establece el artículo 11. Y les pongo un ejemplo que creo que es suficientemente ilustrativo. Las comunidades de vida o riesgo. En la medida en que existe una comunidad de vida o riesgo, el Tribunal Supremo viene considerando garantes a quienes están dentro de ese círculo dentro de esa comunidad. Y les pongo un ejemplo que a mí me llamó especialmente la atención. Hay otros, pero creo que con este es suficiente. El de la sentencia 1538-2000 de 9 de octubre. El caso era el siguiente. Una joven tenía una relación sentimental con un varón que tenía a su vez una hija de corta edad y al poco de iniciarse esta relación, ella se apercibió de que su compañero sentimental abusaba de su propia hija. Es decir, entiéndase, de la hija del compañero, no de la hija de la señora, sino de la hija del compañero. Es decir, se trataba de una agresión de un padre a su hija, del que se percató la joven que compartía relación sentimental con este varón. Aunque no convivían juntos constantemente, pero sí lo hacían los fines de semana o en periodos vacacionales, que era cuando la niña estaba con su padre. Bueno, pues el Tribunal Supremo da por probado este hecho, los abusos sexuales a los que era sometida la niña, sin que la joven pareja del progenitor interviniera, y también da cuenta la sentencia del caso más grave en el que, llegados al domicilio común, leo los hechos probados en uno de esos fines de semana, llegados al domicilio común, el acusado colocó a su hija sobre una mesa, le quitó la ropa y la penetró vaginalmente. Todo ello ante la presencia pasiva de la procesada, quien no hizo nada por impedir tal acción. Si bien, como quiera que la niña comenzó a llorar, la procesada, que no había tenido participación activa en los hechos, le indicó al procesado que cesara en su actitud, desnudándose ella y siendo penetrada vaginalmente por el procesado. Sobre la base de estos hechos probados, que yo les he resumido, el Tribunal Supremo castiga a la mujer como autora también de una comisión por omisión
de los delitos de índole sexual cometidos por el padre. Es decir, si se fijan, lo que hace aquí el Tribunal Supremo es crear una posición de garante al margen de todo tipo de fuente legal, por cuanto, digamos, atribuye a la recurrida la condición de garante frente al garante legal, lo cual no deja de ser una auténtica paradoja, es decir, construir, hablar de deberes morales, que es de lo que habla la sentencia, del deber moral, del deber cívico, o construir posiciones de garante frente al garante legal, creo que es una extensión inadmisible de la comisión por omisión, sin perjuicio, insisto, de otras responsabilidades penales a las que pudiera haber lugar, pero cuya respuesta penológica es muy distinta. Por ejemplo, la omisión del deber de impedir determinados delitos que el Código Penal español prevé en el artículo 450, pero cuya penalidad obviamente no es la misma que la de un condenado como autor de los gravísimos delitos cometidos por el padre de esta criatura. Bien, esto mismo sucede, por ejemplo, en la sentencia, o sea, es una construcción igualmente artificiosa en la sentencia 891-2004 de 28 de mayo también del Tribunal Supremo, en el que la víctima accedió a subir al piso del omitente por la amistad que les unía. Sube al piso de este joven y allí otro amigo del luego omitente agrede sexualmente a esta mujer sin que el amigo intervenga en absoluto. También aquí el Tribunal Supremo condena a esta persona por entender que, digamos, él ha sido, eso es una comunidad de vida y riesgo, y que ha sido a consecuencia de la amistad que le unía lo que ha hecho a la joven subir a la vivienda y, por tanto, verse expuesta a esa situación. Y lo mismo sucede cuando se condena en comisión por omisión por tráfico de drogas al cónyuge que comparte morada, la morada en la que se está traficando, o sencillamente por tráfico de drogas en comisión por omisión al dueño del establecimiento en cuyo establecimiento otros, terceros, realizan esta conducta. Bien, ya digo que aquí hay supuestos en los que el Tribunal Supremo crea posiciones de garante al margen de las fuentes de garante, de las fuentes de la posición de garante a que se refiere la ley, y por eso me parece una extensión inadmisible de la comisión por omisión. Entro ahora en un segundo grupo de casos, en los que también me parece criticable aplicar la comisión por omisión. Son casos en donde la simple presencia de la posición de garante supone sin más la aplicación de la comisión por omisión, es decir, casos que equiparan sin más posición de garante y comisión por omisión. Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿basta para aplicar la comisión por omisión la posición de garante? Todos estaríamos de acuerdo en que los ordenamientos convierten la posición de garante en un requisito para imputar la comisión por omisión, pero no basta con ser garante para que te puedan imputar un resultado a una omisión. Eso es algo que en su momento ya se le objetó a Nagler, porque Nagler, al situar la posición de garante como fulcro de la comisión por omisión, desplazó la esencia del delito desde la producción del daño a la infracción del deber, y eso plantea muchísimos problemas en los que ahora no voy a entrar. Bueno, pues ¿qué sucede? Sucede que en ocasiones la jurisprudencia española, como les decía, convierte este criterio en suficiente para imputar un resultado a una omisión. Les pongo un caso que generó una gran conmoción en España y que además acabó en el Tribunal Constitucional. Es del que conoció la sentencia del Tribunal Supremo 950-1997 de 27 de junio. En este caso se trataba de unos padres, testigos de Jehová, cuyo hijo, testigo de Jehová también, de 13 años de edad concretamente, bueno, se vio necesitado de una transfusión sanguínea. Y como todos ustedes saben, quienes profesan esta religión tienen prohibido el recibir sangre de terceros. El niño se negó a que se le hiciese la transfusión y los médicos pidieron a los padres que dieran el consentimiento, puesto que el niño era menor. Los padres se negaron a dar ese consentimiento porque eso se oponía a sus propias convicciones religiosas, e incluso se negaron también a intentar convencer a su hijo de que recibiera la transfusión, porque
por la misma razón, es decir, porque eso se oponía a sus propias convicciones religiosas y a las convicciones religiosas que además profesaba su hijo. Ello no obstante, estos padres procuraron buscar diferentes hospitales, llevaron al hijo a diferentes hospitales con la finalidad de encontrar terapias alternativas, asistieron y no se opusieron tampoco, esto es importante, no se opusieron tampoco a que los médicos pidieran, o sea, solicitaran una orden judicial en virtud de la cual se realizara la transfusión. Y de hecho esa orden se produjo. El juez de guardia dictó una orden para que se procediera de inmediato a la transfusión sanguínea al joven menor de edad. Sin embargo, cuando se iba a proceder a realizar esa transfusión, el joven entró en una situación de convulsiones por el rechazo que le generaba esa práctica médica y fueron los médicos los que decidieron, por razones sanitarias, entender que aquello podía ser perjudicial y, por tanto, parar la transfusión y dieron al niño el alta voluntaria, lo que motivó que los padres lo llevaran a su domicilio y le dieran tratamiento ambulatorio a través del médico de familia, no obstante lo cual el joven falleció. Bueno, desde mi punto de vista, con buen criterio, la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, de 20 de noviembre del 96, absolvió a los padres de la acusación que se le dirigía por el Ministerio Fiscal de homicidio doloso en comisión por omisión. Sin embargo, el Tribunal Supremo casó la sentencia de la Audiencia Provincial y condenó a estos padres como autores en comisión por omisión de un delito de homicidio con dolo eventual. Bueno, fíjense que este es un caso en donde realmente el único elemento que el tribunal tenía para articular una condena en comisión por omisión era la posición de garante, porque de ninguna manera existe una equivalencia entre lo que los padres hicieron y la conducta de matar, de modo que si además cualquiera de ustedes, este ejercicio lo hago yo mucho con mis alumnos, dijeran que esos padres mataron intencionadamente, porque eso es lo que quiere decir ser autores de un delito de homicidio en comisión por omisión con dolo eventual, es tanto como decir que esos padres querían matar a su hijo, diría que eso es torcer el lenguaje ordinario. No solo eso, es que tengamos en cuenta que los padres no se opusieron a la transfusión. Ellos lo que hicieron fue no dar su consentimiento ni intentar convencer al joven, que tenía 13 años, no era un niño de 7 años de edad, ni se opusieron a la transfusión, ni se opusieron a que lo autorizara el juez y además le dieron diferentes utilizaron diferentes terapias alternativas con la finalidad de evitar ese resultado. Ya digo, el Tribunal Supremo es una sentencia muy interesante, construyó la condena exclusivamente sobre lo único que le parecía indiscutible, que era la posición de garante, que además, y aquí entró el Tribunal Constitucional, configuró con infracción de derechos constitucionales, porque convirtió en garantes a los padres, pese a que ello vulneraba un derecho fundamental, el derecho fundamental a la libertad religiosa de los padres y del propio hijo, razón por la cual el Tribunal Constitucional anuló la sentencia y consideró que se había producido una vulneración de derechos constitucionales. De modo que esta sentencia no solamente es paradigma de una ampliación de la comisión por omisión en la que basta la posición de garante, sino que también se ha construido una posición de garante con infracción de derechos constitucionales. Y, por tanto, al margen de las fuentes enumeradas en el artículo 11, puesto que es una obviedad que el Código Penal no puede convertir en garantes con infracción, o sea que las fuentes de la posición de garante deben ajustarse naturalmente a la Constitución, lo que explica, como les decía, que se otorgase el amparo. Bien, en la misma línea, Magali, ¿usted puede ser tan amable de decirme cuánto me queda? Aproximadamente. Sí, 10 minutos, profesora. Alrededor de 10 minutos. Voy a saltar esta parte y vamos a ver otra hipótesis en donde también lo que se produce, como les decía,
hemos visto casos en los que lo que se producía era una creación de la posición de garante al margen de las fuentes legales, otros casos en donde se equipara comisión por omisión con posición de garante, de modo que la simple posición de garante da lugar a la imputación del resultado, y ahora vamos a ver casos en donde directamente se prescinde de la equivalencia que exige nuestra norma. Nuestra ley exige que la omisión equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. En el caso del Código Penal peruano, al igual que en el caso del Código Penal alemán, se habla de que corresponda a la realización del tipo, lo cual no es una exacta equivalencia, pero también exige un grado de asimilación muy considerable. Bueno, dicha falta de equivalencia, desde mi punto de vista, es paradigmática cuando es un tercero el que actúa. Siempre que hay un tercero que mata o lesiona o abusa, me parece que hablar de esa equivalencia es imposible de construir desde una perspectiva de respeto al lenguaje común. Lo dice muy bien el magistrado Luciano Varela Castro en una sentencia, en un voto particular que formula a la sentencia 358 del 2010 de 4 de marzo. Dice literalmente este magistrado: en los supuestos en los que un sujeto comete el delito, produciendo el resultado típico que causa físicamente con su acción y por tanto además le es imputable objetivamente, cabe preguntarse si la omisión de otro sujeto puede alcanzar aquella equivalencia. Y dice él: incluso aun cuando sea una persona que respecto del bien jurídico protegido por el tipo penal que el otro comete, estuviera sometido a deberes de garantía, es, desde el punto de vista del lenguaje común, conceptualmente imposible decir que ha sido él quien ha causado. Y esto me parece a mí también una obviedad, porque decir que mata el garante cuando es un tercero el que ha empuñado el arma que ha causado la muerte, es decir, es ir mucho más allá de lo que dice el lenguaje común. Sin embargo, ya digo, esto es algo que el Tribunal Supremo olvida siempre que hay un tercero, porque además son las sentencias más numerosas, sentencias en las que es un tercero el que comete la acción, el que mata, el que lesiona, el que agrede sexualmente. Y sin embargo, el Tribunal Supremo castiga también en comisión por omisión al que no interviene. Eso supone prescindir nada menos que de la exigencia constitucional de una acción, porque lo determinante no es la causación, es decir, más bien la cuasi causación del resultado, sino el hecho de que el sujeto tiene el dominio de una fuente de peligro. Es decir, se sustituye la acción por criterios materiales de imputación. El Tribunal Supremo, dicho de una manera más breve, castiga porque considera que es la solución materialmente justa, pero eso nada tiene que ver con la exigencia constitucional de una acción. Claro, ¿qué es lo que me preocupa? Lo que me preocupa es que las cosas van a más. Y a mí no me extrañaría nada que acabásemos aceptando que se condene por el resultado al garante que no interviene para disminuir un simple riesgo en el que ni siquiera ha intervenido. Acabaremos castigando a cualquier guardia civil que pasa por el lugar del accidente y no se detiene. Acabaremos castigando también, como les decía antes, en comisión por omisión, a los alcaldes que no ponen coto a los vertidos contaminantes que realizan sus vecinos. O acabaremos castigando en comisión por omisión al compliance officer que no denuncia los hechos o los delitos que se están cometiendo en el marco de la persona jurídica. Entonces, a mí me parece que esto no puede seguir así. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas? Y con esto termino. Las más graves. Primero, se produce una subversión del sistema de fuentes. Cuando se realiza esta ampliación de la comisión por omisión, se está creando una norma por parte de los tribunales. Es decir, se está anulando las consecuencias del principio de legalidad, y el principio de legalidad que se alza como garantía frente a la libertad interpretativa de los jueces resulta absolutamente vapuleado. Y eso sería así, fíjense, incluso esa subversión del sistema de fuentes habría que tomarla en consideración incluso aunque esa práctica jurisprudencial llegase a consolidarse.
Porque efectivamente, si llegase a consolidarse, y yo les digo, en España está absolutamente consolidado, cualquier madre o cualquier padre que vean cómo un tercero lesiona a su hijo va a ser condenado, y puede saberlo anticipadamente, va a ser condenado en comisión por omisión, aunque esa práctica se convirtiese en una práctica estable, no por ello no por ello dejaría de ser ilegítima, porque aunque no planteara problemas en materia de previsibilidad, porque es previsible que esa sea la condena, estaríamos subvirtiendo el sistema de fuentes y, por tanto, estaríamos vulnerando el fundamento político del principio de legalidad, en virtud del cual solo el Poder Legislativo puede crear ilícitos penales. Pero es que además, segunda consecuencia práctica, es que la imprevisibilidad sigue existiendo. ¿Por qué? Porque aunque, como les digo, cualquier padre o madre puede prever que será condenado en comisión por omisión, si permite que un tercero lesione, agreda o mate a sus hijos, lo que le resultará imprevisible es el título específico de condena, porque en unos casos el Tribunal Supremo decide que esa equivalencia es con la autoría y por tanto le impone la pena del autor, y en otros casos considera que la equivalencia lo es con la cooperación necesaria o con la complicidad, y en esos casos las penas, en el caso de la complicidad, la pena es muy diferente. Lo más grave de todas maneras, y ya con esto termino, son los casos en los que lo que procedería sería o bien la absolución directamente, naturalmente, estos son los casos más graves, pero también son graves aquellos casos en los que procedería una condena por otro título, pongamos el título más grave, una participación omisiva en la conducta del autor, porque también se puede participar por omisión, el ejemplo que yo les pongo siempre a mis estudiantes del guardia de seguridad del banco que no da la alarma ni interviene cuando hay un grupo de gente que va a entrar a robar al banco. Ahí estaríamos ante una cooperación necesaria omisiva en el delito de robo con fuerza. Bien, digo, incluso en los casos en los que eso podría articularse, ¿qué es lo que sucede cuando se cuela en el razonamiento de los jueces la comisión por omisión? Pues lo que sucede es que se distorsiona el entendimiento del dolo y se condena sin prueba del dolo. Y les explico por qué. Porque para castigar a un partícipe hay que probar el elemento subjetivo de la participación, es decir, que el sujeto quiere participar en el hecho de otro, y eso debe ser probado. Sin embargo, siempre que estamos ante un garante, sucede algo así, como les decía, como una distorsión de la prueba del dolo, en virtud de la cual el Tribunal Supremo se contenta con el hecho de que el sujeto conocía la situación y tenía capacidad de realizar la acción. Sin embargo, participar en el hecho de otro exige algo más que conocer la situación y tener capacidad de realizar la acción. Exige tener la voluntad de contribuir al hecho ajeno. Y desde mi punto de vista, en muchas de estas condenas a madres, en muchas ocasiones discapacitadas, ellas mismas sujeto pasivo de conductas y sevicias por parte del progenitor, no concurre en absoluto este elemento subjetivo de la participación. Y por tanto, no sería posible ni siquiera articular una participación omisiva en el delito de otro. A lo sumo sería posible castigar a esta progenitora, porque generalmente son las madres las condenadas, y los padres, los abusadores o los maltratadores, a lo más que podríamos llegar es a castigarla por un delito de omisión dentro de los deberes familiares, cuya pena es sensiblemente menor. Termino ya. Creo que finalmente hay que dar la razón a aquellos autores que, como el profesor Silva o el profesor Vives o el profesor Dopico, decían que la introducción de cláusulas generales en las que se regula la comisión por omisión, lejos de ayudar a consagrar el principio de legalidad en esta materia, lo que han supuesto ha sido una ampliación de la comisión por omisión y que probablemente sería preferible hacer como hace el Código Penal francés, crear delitos en comisión por omisión específicos en determinados casos, o incluso crear omisiones puras de garante para aquellos supuestos en los que consideremos que no basta con un castigo por una omisión propia, sino que hay que castigar por una omisión agravada. El ejemplo del médico que abandona el servicio de urgencias y a consecuencia de ello se produce el fallecimiento de un tercero. Y por tanto no merece la simple pena de la omisión del deber de socorro, sino una omisión agravada. Por tanto, en cualquier caso, sea por una vía o por otra, lo que hay que insistir es en la necesidad de hacer una interpretación estricta
de la comisión por omisión y evitar extenderla más allá de donde dice la ley. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora María Luisa Cuadernado. Bueno, ahora pasamos a la etapa de las preguntas hechas por el público, razón por la cual doy pase a mi compañero Allen Flores. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias también, profesora María Luisa. Ha sido muy interesante todos los planteamientos y de hecho sí tenemos preguntas. Se las voy a plantear 3. La primera es de David Israel Lertora. Voy a leer el mensaje completo que dice así: doctora, la Universidad Jaume I de España no puede estar significativamente mejor representada. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay un punto de relación entre el injusto personal con la concepción que usted propone en los límites constitucionales a la comisión por omisión? Es la primera pregunta. Bueno, entiendo en el sentido, creo que entiendo, bueno, primero agradecerles sus palabras tan amables y en cuanto a lo que formula, entiendo su pregunta en el siguiente sentido. Vamos a ver, el entendimiento que se está haciendo de la comisión por omisión o ciertos entendimientos de la comisión por omisión enlazan con la idea del injusto personal, porque ponen el acento en la infracción del deber. En la infracción del deber exclusivamente, es decir, lo determinante es que ha habido una infracción del deber personal y, por tanto, de ahí se deriva la responsabilidad material. El sujeto es tan responsable como el ejecutor. Por el contrario, la interpretación que desde mi punto de vista debe prevalecer de la comisión por omisión es aquella que no pone el acento exclusivamente en la infracción del deber, sino en el daño. Y, por tanto, solo sería legítimo imputar ese resultado al que ha causado el daño, sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar por parte de aquellos que no lo han evitado. Entonces, responde mi concepción a una concepción objetiva de la antijuridicidad que evita esa deriva propia de la escuela de Kiel, de la que ya también habló Schaffstein, como crítica a Nagler y al hecho de poner el acento, el fulcro de la comisión por omisión en la infracción del deber. No sé si he contestado con esto a su pregunta. Muchas gracias, profesora. También tenemos otra pregunta de David Mendiguri, que dice así: a propósito de las posiciones de garantes, ¿qué opinión le merece la tesis de su colega Luis Gracia Martín, quien sostuvo, junto con Bert Schunemann, que lo material para equiparar acción y omisión es que el autor asuma voluntariamente el curso causal salvador, pero luego la interrumpe? Por ejemplo, la niñera que discute la nulidad de su contrato, pero ella asumió de facto, el cuidado del niño. Bueno, antes que nada, un emotivo recuerdo al profesor Luis Gracia Martín, tristemente fallecido este fin de semana, y con el que me unía no solamente una profunda admiración personal, sino también una relación de afecto. Efectivamente, bueno, las posiciones del profesor Gracia y la mía discrepaban en algunos extremos, pero en cuanto a este tema, tal y como lo ha planteado el compañero, no había una gran discrepancia. Es decir, vamos a ver, lo determinante es la asunción, es decir, cuando el código habla de contractual, por ejemplo, el contrato como posición de garante, no habla necesariamente del contrato en términos civiles, sino que puede ser la asunción de facto, es decir, de la posición de garante. En ese sentido, no hay inconveniente en entender que la joven que se presta, la vecina que muy amablemente se presta a asumir el control de esa fuente de peligro y ella misma generar el peligro, puede ser hecha responsable de esa situación. No sé si ha quedado clara esta situación. O el ejemplo clásico, que además responde a un caso del derecho penal alemán, recordarán el sujeto que encuentra a una persona accidentada, coge a esta persona en su vehículo y, por tanto, hay otras personas que iban a asistir al accidentado que no le asisten, en la convicción de que esta persona que ha asumido voluntariamente llevar a este herido al hospital lo va a llevar. Sin embargo, por el camino, esta persona reflexiona y decide dejar en un cobertizo a esta persona
quien fallece a consecuencia de la inexistencia médica. Este sería un caso, en cierto modo, similar al que ha planteado el compañero. Y en este caso, efectivamente, no hay inconveniente en entender que hay aquí sí una comisión por omisión por asunción fáctica de la fuente de peligro. Bien, muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, lo decíamos ayer, también lamentamos profundamente la pérdida del profesor Luis Gracia Martín, amigo de la revista también, y que bueno, sus ideas aún pueden ser rebatidas, tal como se ha mostrado en la pregunta anterior. También tenemos otra pregunta de Sara León Rosales, quien pregunta, profesora Cuernau, agradecemos de sobremanera su ponencia, y la pregunta es la siguiente: ¿por qué la dogmática penal debe cumplir una función más modesta en los temas que usted ha abordado? Me parece que lo hizo a Es partir del bonita, es una comentario que pregunta usted... muy bonita, es una pregunta además muy oportuna. Porque la función de la dogmática es efectivamente, debe ser una función modesta. Es la función de contribuir a hacer una interpretación más segura de la ley, a no sobreponerse a lo que la ley dice. Es decir, las pretensiones dogmáticas deben abandonar su soberbia. Nosotros, como dogmáticos, nuestra única función es tratar de dar fijeza, dar certidumbre, generar mayor previsibilidad, no crear mayor confusión, que es a lo que a veces abocamos con nuestras disquisiciones dogmáticas. Y por eso le digo que me alegra que me haga esta pregunta, porque me permite decir que efectivamente esa es la palabra justa. Como dogmáticos debemos de ser más modestos y dejar que la ley ocupe el lugar central que las instituciones han querido que ocupe. Bien, muchas gracias, profesora. Voy a dar pase a Magali Sotelo, quien también desea hacerle o formularle una pregunta. Magali, adelante. Sí, muchas gracias, Ale, muchas gracias, profesora. Bien, profesora, mi pregunta está relacionada más que todo con las bases filosóficas de las cuales usted parte. Como todos sabemos, usted es discípula del profesor Vives Antón, quien es un maestro, y él hace una crítica de ese giro lingüístico pragmático que en la dogmática no se tiene en cuenta, y es a partir del cual él, digamos, haya unos nuevos caminos filosóficos para la dogmática penal. Pero también hay un tema cuando él desarrolla sobre el principio de legalidad, detalla que, digamos, se debe tener en cuenta las bases desde las cuales, digamos, nosotros tenemos en común algo que es el lenguaje, que es parte de nuestra forma de vida. Pero también hay un tema de discusión de que si ese lenguaje hablamos de un lenguaje especializado o hablamos de un lenguaje como detalla Ramos Vázquez del lenguaje de la vecina. Entonces, esa es mi pregunta porque también se generó una discusión que está detallado en un libro también. Entonces, sí me gustaría que eso pudiera responder. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Magali. Esa cuestión es una cuestión además que es la que nos ha concitado en muchos seminarios que hemos realizado conjuntamente con otros colegas que también están muy interesados en la filosofía del lenguaje, como por ejemplo el profesor Busato, y concretamente esta misma pregunta se la formuló el profesor Ramos Vázquez al profesor Vives Antón en un seminario del que luego surgió este libro, que quizás al que se refiere, Lenguaje y Dogmática Penal. Lenguaje y Dogmática Penal, y en este otro también, Acción Significativa, Comisión por Omisión y Dogmática Penal, aparece esa cuestión. Cuando hablamos del lenguaje común o del uso común del lenguaje, naturalmente que hablamos del lenguaje, de un contexto de uso común del lenguaje, del que también forma parte el lenguaje especializado. No es, por tanto, en sentido estricto, el lenguaje de la vecina, o no necesariamente coincide siempre con el lenguaje de la vecina, porque claro, si tuviéramos que saber cuál es la conducta de apropiación indebida, probablemente la vecina, o de alzamiento de bienes, o de corrupción entre particulares, probablemente la vecina andaría algo perdida a la hora de delimitar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la acción, el sentido de la acción descrita en la ley. Sin embargo, creo que cuando hablamos de conductas como matar, lesionar, abusar, agredir sexualmente, que son por otra parte las conductas más gravemente sancionadas en los códigos,
creo que es necesario respetar ese núcleo de sentido al que todos, también la vecina, somos capaces de dar esas conductas. Y por tanto, si a cualquier vecina le dijéramos que los padres del niño testigo de Jehová mataron a su hijo, querían matar a su hijo, creo que cualquier vecina a poco que manejase el uso común del lenguaje estaría diciendo estos juristas han perdido la razón. A eso nos referimos cuando hablamos del uso común del lenguaje, que naturalmente en algunos, como digo, en algunos tipos, en determinados, no excluye el lenguaje especializado, pero, porque estamos hablando de una gramática del lenguaje, pero sustancialmente, es decir, parte del lenguaje, como dice mi querido y admirado Ramos Vázquez, del lenguaje de la vecina, aunque no necesariamente se limita al mismo. Pero desde luego lo que no puede es desconocer el lenguaje de la vecina. Bien, profesora, muchas gracias. Voy a ver si es que hay alguna otra pregunta más. Me parece que ya no hay. Quizás solamente yo también comentarle un caso que sucedió aquí en Perú y quizá también para ver su opinión jurídica al respecto. Fue un caso muy sonado en el cual se sancionó, que creo que es muy similar a un caso español, en el cual se sancionó a una madre por violación sexual, autoría de violación sexual en comisión por omisión, ¿no? Y justamente la pregunta también iba en torno a eso, ¿no? Que al menos en un uso común del lenguaje es difícil entender que una madre viole a su hija sin hacer los actos propios, por ejemplo, de penetración, de siquiera haberla tocado, ¿no? Quizá eso, y en todo caso también, ¿qué relevancia podría tener el uso del lenguaje experto, es decir, la dogmática penal, que también sería un lenguaje experto, para justamente imputar este tipo de conductas, ¿no? Es decir, tendríamos que sobreponer, por ejemplo, el lenguaje experto, dogmático, jurídico, penal, sobre el entendimiento personal que tiene cada sujeto que no tiene acceso, por ejemplo, a ideas de riesgo permitido o no permitido, por ejemplo, o cómo se construiría ese tipo de imputaciones. Bien, yo creo, doctor Flores, que usted mismo se ha contestado la pregunta. Es decir, decir que la madre que ha presenciado pasivamente la penetración por parte de un tercero a la hija ha violado, desde mi punto de vista, eso solamente es concebible si alguien maneja criterios como los del dominio del hecho, los del riesgo permitido, pero esto es una sobreposición de los criterios dogmáticos al lenguaje ordinario que usa la ley. Es decir, si nosotros como dogmáticos lo que vamos a hacer es crear construcciones que conducen a que el ciudadano no sea capaz de entender la norma, creo que estamos haciendo un flaco favor. Es decir, usted mismo se lo ha respondido. Es decir que viola la madre que no realiza las conductas sexuales es algo que, digamos, no se ajusta de ninguna manera al uso común del lenguaje. ¿Pueden los criterios expertos sobreponerse a ese lenguaje común hasta el punto de anularlo? Yo creo que naturalmente no. Naturalmente no. Eso no quiere decir que la dogmática no tenga un gran papel. La dogmática y los criterios, esos criterios expertos, porque todos como juristas somos técnicos expertos, ayudan a un mejor entendimiento de la ley, ayudan a la mejora de la ley, ayudan a una política criminal no solamente más conforme con los derechos fundamentales, sino también más eficiente, más eficaz, pero lo que desde mi punto de vista no cabe bajo ningún concepto es que la función de la dogmática sea oscurecer hasta anularlo el sentido común del lenguaje, en el que está y debe seguir estando escrita la ley para que todos los ciudadanos sean capaces de establecer pautas de comportamiento. Sí, muchas gracias, profesora. Ha sido muy un interesante placer. también. Sí, y bueno, ya ya respondidas las preguntas que nos han planteado a través del chat del Facebook, damos por concluida esta parte y más bien le pediríamos quizá que nos pueda dar unas palabras de cierre ya para ir culminando esta ponencia o esta actividad, ¿no?
Bueno, yo solamente les reitero mi agradecimiento por estar aquí y bueno, mi plena satisfacción, así como mi plena disponibilidad para atenderles en cualquier otro momento, a ustedes y a todas las personas que han tenido la amabilidad de seguir esta charla. Les deseo un buen día y sobre todo les deseo que el COVID les trate lo mejor posible y que todos podamos salir de esta pandemia más reforzados, si cabe. Muchas gracias, profesora. Solamente invitar a todos nuestros seguidores, seguidores y seguidoras de la Revista Peruana de Ciencias Penales, que mañana seguiremos con estas ponencias. El día de mañana nos acompañará el profesor Porciúncula de Brasil. Y bueno, agradecerles a nombre también de la Revista Peruana y de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista, con quienes hemos podido organizar esta actividad, y hasta el día de mañana. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Bien, acabamos de terminar la transmisión en vivo. Profesora, muchísimas gracias. Nos ha encantado su ponencia, personalmente. Bueno, ¿ha sido clarita? Sí, muy clara. La verdad es que sí, muy clara e interesante, ¿no? Que de hecho, el punto de vista del profesor Vives Antón también es muy interesante, y creo que también usted da un paso más, ¿no? Que eso nos ha Bueno, es lo que debe interesado. hacer un discípulo, ¿no? Sí. Vamos a hombros de gigantes. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.